Hola, soy Fernando Pasterán, microbiólogo, investigador principal del Laboratorio Nacional de Referencias en Antimicrobianos de la ANLIP Malbrán en Buenos Aires, Argentina. En Argentina, al igual que en el resto de Latinoamérica, estas infecciones por enterobacterias resistentes a carbapenémicos están en constante crecimiento. Lamentablemente, en Argentina, durante el año 2024, el último vigilado, hemos llegado a niveles de casi un 20% de enterobacterias resistentes a carbapenémicos en las infecciones intrahospitalarias y particularmente nuestro principal patógeno, Klebsiella pneumoniae, la resistencia a carbapenémicos ha alcanzado al 40%, ubicándonos dentro de los países más comprometidos a nivel global. La presencia de los genes de carbapenemasas en las enterobacterias nos van a limitar las opciones tradicionales de tratamiento, como son toda la línea de agentes beta-lactámicos. Dependiendo del tipo de carbapenemasa, el Aztreonam podrá o no verse afectado, y lo mismo con algunas cefalosporinas de espectro extendido según el tipo de oxacilinasa. En general, lo que vamos a ver es una necesidad de tratamiento basadas en antibióticos no beta-lactámicos como colistin, fofomicina, digeciclina o aminoglucósidos, o la necesidad de introducir nuevos antimicrobianos que cubran el espectro de estas carbapenemasas. Lamentablemente, los agentes no beta-lactámicos como colistin, fofomicina y digeciclina se han visto comprometidos en su eficacia en los últimos años por la necesidad de su uso, y esto ha llevado a que las opciones terapéuticas queden severamente limitados y estemos dependientes de los antibióticos de última línea, también conocidos como antibióticos de alto costo. En Argentina tenemos en los últimos años que se han realizado 3 estudios que han aportado información muy valiosa sobre el impacto clínico de estas enterobacterias resistentes a carbapenémicos. El primero de ellos, el estudio EMBARCAR, un estudio multicéntrico, se realizó durante la pandemia COVID, involucró a 35 hospitales de nuestro país y se midió la mortalidad por bacteriemias, por estas bacterias resistentes a carbapenémicos. El principal patógeno fue Klebsiella pneumoniae y la mortalidad global medida por este estudio fue del 52%. Realmente una cifra que es alta y nos conmueve. En el tema particular de Klebsiella pneumoniae, la mortalidad fue del 48% y en Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, la mortalidad trepó al 62%. Otro estudio, también coordinado por la Sociedad Argentina de Infectología, el estudio PREVAR, tomó una foto de las terapias intensivas en un día de tratamiento. Lo que se pudo ver en esa fotografía, que participaron más de 160 hospitales, 1.900 pacientes, se pudo ver que la mitad de los argentinos internados en terapia intensiva estaban padeciendo una infección intrahospitalaria. La mitad de estas infecciones intrahospitalarias fueron por gérmenes multidrogo resistentes, siendo Klebsiella pneumoniae y Acinetobacter con resistencia a carbapenémicos los principales gérmenes. Y el último estudio fue el estudio EMBARCAR, un estudio con una mirada microbiológica coordinada por el Laboratorio Nacional de Referencia. Nos permitió conocer la distribución de los distintos mecanismos de resistencia en el país, y se pudo demostrar por primera vez que las metalo-beta-lactamasas, en especial las de tipo NDM, son la principal carbapenemasa de Argentina en las enterobacterias. Imipenem relebactam y Aztreonam avibactam son 2 drogas de última línea, de reciente desarrollo, lanzamiento y aprobación, que afortunadamente están disponibles en Argentina. Estos antibióticos han sido diseñados especialmente para hacer frente a estas enterobacterias resistentes a carbapenémicos y otros microorganismos. Imipenem relebactam es un poderoso agente frente a serin-carbapenemasas en las enterobacterias, como son KPC y OXA 163. Si bien no incluye OXA 48, nuestra variante local sí se ve inhibida por este nuevo antimicrobiano. Imipenem relebactam también es un potente agente antipseudomonal. Es capaz de revertir la resistencia imipenem mediada por el déficit de porina o PRD en más del 80% de los casos, y su actividad puede ser comparable o superior al ceftolozano tazobactam dependiendo de la epidemiología local.
Por el otro lado tenemos Astrionam avibactam. Hasta la fecha veníamos utilizando una coadministración de ceftazidima avibactam más Astrionam. Hoy en día está disponible una formulación específica y mejorada de Astrionam avibactam, que contiene la proporción ideal de avibactam para proteger el Astrionam y la dosificación óptima para este monobactam. El Astrionam avibactam es considerado un inhibidor total de las enterobacterias productoras de carbapenemasa porque restaura la actividad del Astrionam tanto para las enterobacterias que producen metalobeta-lactamasa como las que producen KPC y como las que producen oxacilinasas. También se puede utilizar en Pseudomonas aeruginosa, fundamentalmente en aquellas que producen metalobeta-lactamasa del tipo BIM. Así que con estas dos nuevas opciones, tanto el imipenem relebactam como Astrionam avibactam, tenemos entonces un armamento sumamente poderoso y potente para hacer frente a las infecciones por enterobacterias resistentes a carbapenémicos, sobre todo los mecanismos principales que circulan en nuestro país. Estos nuevos antibióticos han sido aprobados por las agencias internacionales, así como la agencia regulatoria local, fundamentalmente para hacer frente a infecciones de origen abdominal complicadas, infecciones del tracto respiratorio, bacteriemias e infecciones del tracto urinario. También tienen aprobación local, sobre todo el Astrionam avibactam, para terapia de rescate en caso que no haya ninguna otra opción terapéutica disponible para estas enterobacterias resistentes a carbapenémicos. La indicación clínica, hoy la evidencia muestra que son claramente instancias de tratamiento superadoras a los agentes convencionales, como las combinaciones de fosfomicina, colistin, tigeciclina o aminoglucósidos. El estudio EMBARCAR demostró que el uso de ceftazidima avibactam solo o combinado con el Astrionam, por ejemplo, para lograr la formulación casera de Astrionam avibactam, es superadora y es un factor independiente de sobrevida. Lo mismo muestra la evidencia en la literatura internacional que estas opciones terapéuticas, imipenem relebactam para las serinoenzimas y Astrionam avibactam para las metaloenzimas, son factores independientes de mejoría clínica y de sobrevida en los pacientes que tienen infecciones severas. Así que la indicación frente a un paciente con una infección severa, ¿no?, deberían ser los tratamientos de primera línea para garantizar sobrevida del paciente frente a ese proceso infeccioso. Bueno, recientemente el laboratorio de referencia emitió un documento sobre la revisión crítica de las pruebas de sensibilidad que se incluyeron al imipenem relebactam y al Astrionam avibactam dentro de estas recomendaciones. Para el imipenem relebactam, el Laboratorio Nacional de Referencia recomienda utilizar los criterios del Leucast para hacer su interpretación en las pruebas de sensibilidad, ya que son los que han tenido mejor desempeño en términos de minimizar los errores de interpretación. Para Astrionam avibactam nos enfrentamos a una situación inédita porque van a coexistir dos posibilidades de indicaciones terapéuticas. Uno es con la nueva formulación cada 6 horas y otro es la modalidad tradicional de coadministración de los productos por separado cada 8 horas. La recomendación del laboratorio de referencia es utilizar la misma prueba de Astrionam avibactam con 2 interpretaciones distintas según el tipo de formulación que vaya a recibir el paciente. Así que les recomendamos que revisen este documento para poder hacer un uso optimizado de las pruebas de sensibilidad a imipenem relebactam y Astrionam avibactam. El imipenem relebactam es un aliado importante del microbiólogo, ya que nos va a permitir detectar mecanismos de resistencia que antes podían pasar inadvertidos. Por ejemplo, la presencia de mutantes de KPC, beta-lactamasa de espectro extendido del tipo PER y carbapenemasas del tipo GES. Y a su vez, Astrionam avibactam también nos va a servir para completar el estudio fenotípico esencial de las enterobacterias. Así que recomendamos que estas dos soluciones de pruebas de sensibilidad, imipenem relebactam y Astrionam avibactam, se utilicen en los antibiogramas de rutina de los procesos infecciosos intrahospitalarios, sobre todo si se sospecha de la presencia de una Klebsiella pneumoniae, donde la prevalencia de mecanismos de resistencia a carbapenemes en nuestro país es realmente alta, y más aún si es un aislado de un paciente de terapia intensiva.